Buenas noches, bienvenidos a Prohibido Callarse. Comenzamos en solamente unos minutos nuestro programa, pero vamos a darle paso pues, a nuestro compañero Juan Camilo Gómez. Como todos los que han estado siguiendo el día noticioso, ha habido pues tiroteos en la capital, hay un detenido, hay un policía herido, pero la noticia la tiene Juan Camilo para ustedes. Vamos a pasar a él y después le damos paso a nuestro programa. Adelante, Juan Camilo. Roberto, lo que conocemos hasta ahora es que el Capitolio se encuentra en este momento cerrado después de que un tiroteo se presentara en ese lugar, en inmediaciones del Capitolio, específicamente en la sala de visitas del mismo edificio. Esto incluía a una persona que ya ha sido detenida, que ha sido descrito como un hombre únicamente hasta ahora por las autoridades, y lo que se conoce también es que el personal de la Casa Blanca ha recibido instrucciones explícitas de permanecer bajo techo y de permanecer siempre bajo cuidado de las autoridades pertinentes. Constantemente se está recibiendo actualización al respecto. La policía de la ciudad capital de Washington se encuentra en este momento alrededor de la escena y lo que conocemos es que hay reportes varios, por supuesto varias calles se encuentran cerradas, acordonadas, y lo que conocemos es que el cierre del Capitolio en este momento, la noticia más importante, estaremos actualizando en breve con más información. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Efectivamente, bueno, pues nuevamente gracias por acompañarnos. Vamos a darle paso a nuestros invitados. Juan Luis Vega, el doctor Juan Luis Vega, abogado, es una de las personas más importantes de la campaña de Bernie Sanders aquí en el sur de la Florida, demócrata, por supuesto, y nos acompaña en el día de hoy para analizar, pues no solamente esta, sino otras informaciones que se nos han echado arriba durante el fin de semana. También tenemos con nosotros a Lorenzo Palomares, el doctor Lorenzo Palomares, como todos ustedes saben, y nos ha acompañado en diferentes programa, abogado constitucionalista, una de las primeras personas que se dio la tarea de identificar y acompañar al señor Trump en esta búsqueda por la Casa Blanca. También tenemos con nosotros a Jesse Manzano en el día de hoy. Mi querido Jesse, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Gracias, Roberto, por la invitación, un gusto. Gracias. Y está, por supuesto, el exalcalde de la ciudad de Hialeah, Raúl Martínez. Comenzamos con este tema preocupante, por supuesto, de lo que está sucediendo en la seguridad del país y en términos generales lo que está pasando desde el punto de vista de terror en nuestro país. La noticia preocupante, Raúl, o sea, todavía no hay detalles, son muy confusos los detalles a esta hora, pero de todas maneras preocupante. Bueno, es preocupante porque tú tienes que el Capitolio, con toda la seguridad que tiene, que haya una persona que haya podido penetrar esa seguridad y haya formado un tiroteo. Eso es preocupantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuestiona la integridad de la seguridad del Capitolio y está trayendo a las tierras de nosotros lo que está pasando en Bélgica, lo que ha pasado en Pakistán, y crea un pánico extraordinario. Acuérdate que el terrorismo se basa en crear el pánico y que la gente no salga a los teatros, que no salga a comer. Y en este país nosotros no estamos preparados para eso. Ahora hay que esperar a ver quién es este individuo, si es un loco, si es alguien que tiene alguna secta religiosa. No podemos asumir nada hasta que no se sepan las informaciones. Y casi siempre las primeras informaciones que dan son erróneas. Tenemos que ver qué es lo que se desarrolla en el momento. Pero definitivamente que es preocupante. Una de las cosas que más a mí me preocupa de todos estos actos de terror y por supuesto el costo humano, etcétera, etcétera, y si alguien conoce bien eso son los colombianos, ¿no? Es que el terror implica pues la petición por parte de la ciudadanía de la limitación de las libertades. O sea, la gente empieza ellos mismos a pedir, quítenme libertades. Claro. Y en esa búsqueda por seguridad perdemos, ya alguien lo dijo mucho mejor que yo, un prócer del país lo dijo, se pierde la libertad y no se consigue la seguridad. Y me imagino que ustedes pasaron ese reto en Colombia cuando en la década de los 90 pues estalló la violencia de una manera descontrolada en Colombia. Y me imagino que muchos colombianos terminaron también pidiendo quítenos cualquier cantidad de libertades, pero dennos seguridad, ¿no? Totalmente. Con la implementación de la Ley de Seguridad Ciudadana no solamente se fueron libertades consideradas de alguna manera por todos como garantías constitucionales, sino además en materia penal se introdujeron un montón de micos que a la postre dieron al traste con una seguridad que tenía la gente de tener un acceso al debido proceso, y hoy día aún estamos pagando las consecuencias de haber, como tú bien anotas, solicitado casi que como un clamor público, instigado en gran parte por los medios de comunicación para empujar a las autoridades a lograr plataformas políticas que de alguna manera no funcionaron, porque el orden público en Colombia sigue siendo muy complejo, pero sí restringieron mucho las libertades políticas y ciudadanas. Aunque voy a tratar por lo menos en este segmento, de no politizar el asunto. Como abogado constitucionalista, a mí me parece, y tú estás con Trump, y sin lugar a dudas, el gran adversario de Trump en este momento es Cruz, pero independiente ahora de la cuestión política, por lo menos a mí me preocupa
y como abogado constitucionalista quería compartir esta preocupación contigo, que Cruz termine diciendo de que tenemos que vigilar los barrios de los musulmanes. ¿A ti como abogado te preocupa eso, no? Claro que no, te voy a explicar por qué. Porque aunque nosotros aquí somos bajo la Constitución creados todos igual y tenemos el derecho de rezar, orar y asociarnos con las personas que quisiéramos, el hecho de que hay un hecho que no pueden cambiar los musulmanes americanos, es que todos los ataques que han llegado a Estados Unidos y al mundo vienen de una parte de la radicalización de esa religión. En Oakland eran blancos. Bueno, no importa, yo no hablo yo lo que estoy diciendo es que la Constitución Federal no permite el procesamiento de una persona basado en política, raza y un sinnúmero de otros que no hay tiempo en este programa para hablarlo, pero no prohíbe la investigación de esas personas basados en el delito que se están cometiendo. Es como tú decir, no, ahora por Liberty City no van a pasar las patrullas porque entonces están profiling. Eso no es así. Sí, tú puedes hacer profiling limitado dentro de un sector limitado que está siendo el foco infeccioso de unos delitos grandes no solo en este país, en el mundo entero. Te voy a dejar que Jesse diga algo y después tú querías decir. Yo desde el punto de vista legal no puedo Yo estoy en opinar. desacuerdo total con eso. Claro, No, a mí mira, Me sorprende mucho. no cabe duda el problema del terrorismo cómo implica dentro de lo que es la seguridad nacional, ¿verdad? Y cuando me refiero a la seguridad nacional me refiero a la seguridad dentro del país, que hay que tomar medidas nuevas, quizás reevaluar las existentes y quizás analizar algunas de las medidas que se han tomado en los últimos 10 años, como el Patriot Act, ¿no? que se dejó, que no se lo pasó nuevamente, no se lo reactivó. Pero yo lo que siempre digo es que hay que mucho tener cuidado por el comentario que hizo Juan aquí, que es a veces los extremos a los que nos llevan este tipo de situaciones son perjudiciales a largo plazo. Nadie puede decir que no hemos sido víctimas del terrorismo radical islámico en este país. Pero no olvidemos que uno de los que cogieron al principio, después del 9/11, era un muchacho centroamericano, que lo cogieron allá hace poco en Cayo Hueso, arrestaron a uno también que era puertorriqueño. O sea, correcto, así que sí, definitivamente el 80 o el 70% de esto viene de ahí, pero no nos olvidemos del otro 30%, así que tenemos que tener una visión un poco más clara y esos comentarios son mal tomados, son muy peligrosos. Mira, yo lo que entiendo, perdóname, es que tú no puedes hacer una investigación basada en su religión. Lo que sí puedes es dentro del ámbito de los barrios donde viven estas personas y donde ellos se reúnen, seguir a los elementos radicales que tú estás investigando, que están cometiendo delitos a la nación. Eso es lo que yo estoy diciendo. Le paso a Raúl, pero nada más que quiero hacer un comentario antes de pasarle a Raúl, ¿no? Precisamente, y no se puede acusar a este señor ni de ser demócrata, liberal, y de no estar haciendo su trabajo. El jefe de la policía de New York y el deputy director salieron públicamente a decir de estas declaraciones que el señor Cruz no sabe absolutamente nada de cómo manejar un departamento de policía y que lo mejor que pueden hacer los candidatos a presidente es preocuparse de tratar de llegar a la Casa Blanca, pero no dirigir los departamentos de policía. Trump. Tú dijiste Cruz. Sí, Cruz. No, de Cruz. No, dijo de estas declaraciones de Cruz. De Cruz, correcto. De estas declaraciones de Cruz dijo que lo mejor que podían hacer era dedicarse a ganar la presidencia y no dirigir los departamentos de policía, de cómo tenían que hacer su trabajo los policías en Estados Unidos. Mira, primeramente cuando tú eres jefe de un departamento de policía y tú lo fuiste. Y tú tienes... Tú lo fuiste como alcalde. Como alcalde. El jefe de la policía trabajaba directamente para mí y para la ciudad, como es natural. Cuando tú tenías unos focos infecciosos o tú sabías que había problemas, tú tratabas de infiltrarte en estos lugares. Si tú tratas de decirle que todos los musulmanes, que todos los irlandeses, que todos los puertorriqueños, que todos los cubanos son malos, entonces tú no puedes penetrar esos grupos. Se caía automáticamente, tú tienes que ganarte el favor de esos grupos para que alguien dentro de esos grupos quiera contribuir y contribuir. El terrorismo en los Estados Unidos es un problema de más gente que tienen armas, más gente loca que quieren poner bombas, y lo hemos visto en Waco, lo hemos visto en Sandy Hook, lo hemos visto en todos los lugares que no han sido musulmanes. Entonces, no podemos crear esa alarma contra un grupo particular, como no lo creamos cuando los irlandeses estaban en el terrorismo en Irlanda y aquí habían comunidades irlandesas. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de investigar a todo el mundo. Por eso, pero desde mi punto de vista, y yo estoy de acuerdo con lo que dijo el alcalde, desde el momento que tú estás
penetrando esas organizaciones o esos grupos, que es una investigación. El propósito es buscar la evidencia, no es radicalizar. Perdona, lo penetramos nosotros con los grupos en Miami que eran terroristas para evitar que eso pasara. Entonces tú tenías que buscar, tú no podías llegar y decir, tenías que buscar la forma de cómo infiltrarte con esos grupos para poder penetrar y parar lo que es lo que tú estás buscando. Yo creo que, mira, yo no soy experto aquí yo no soy ni policía, yo no soy experto en terrorismo, aquí algunos saben. Pero has estado dentro del ejército de los Estados Unidos. Y continúo, pero yo el comentario que quiero hacer es el siguiente. La razón por la cual estamos teniendo esta conversación es porque hay un candidato a presidente que dice cosas que luego hay que salir y explicarlas, porque no es claro y ha hecho comentarios, no solo en este caso, sino en muchos otros casos. Estoy hablando de Cruz también. Es el extremismo. Cuando llegamos a tratar de presentar soluciones fáciles, ¿verdad?, a problemas muy complejos, terminamos con estos medio raciocinios, medio cocinados, con los que terminamos, que no resuelven nada y lo que hacen es que confunden, simplifican y pueden terminar siendo contraproducentes. Y apelan al miedo. Y si tenemos en cuenta lo que acaba de tener lugar en Pakistán, entonces aún más. Es decir, ese discurso incendiario, por decirlo menos, del candidato Trump está ganando bastantes adeptos sobre la base de que está infundiendo un temor que a todas luces, desde mi sentir, es un poco infundado porque no estamos presenciando al interior de los Estados Unidos una polémica, digamos, que tenga que ver directamente con la actividad de los grupos transnacionales islamistas que apelan a la yihad. Es decir, estas franquicias yihadistas que están entrando a Europa no penetran los grupos de alguna manera con base musulmana, que son muy diferentes de los grupos norteamericanos. Aquí los grupos, los musulmanes están bastante integrados en esta sociedad. No es lo mismo la Europa continental o de pronto la Europa insular a lo que está pasando en los Estados Unidos. Y si traspolamos esas acciones que están teniendo lugar en esos países y las vendemos acá como eventuales problemas que vamos a tener, y si lo sumamos a esta que acaba de tener lugar este episodio del día de hoy, entonces, claro, eso va a generar la sensación de las personas el miedo y van a apoyar de una manera hasta irrazonable desde el punto de vista a candidaturas que tienen estas plataformas. Ustedes van a pensar de que yo estoy prejuiciado, pero el único candidato republicano, en un principio Jeb, y el único candidato republicano cuyo discurso es diferente cuando dices Trump, perdón, el discurso de Cruz es exactamente igual, o quizás hasta mucho más incendiario en algunos aspectos. O sea, Casey, que es el único candidato hasta ahora de los republicanos que ha tenido una postura que uno puede decir, mira, está diciendo cosas razonables. Singularizar a Trump, y voy a dejar que Lorenzo defienda a Trump, yo no estoy aquí para defender a nadie. Fiorina. Exactamente, pero es un discurso que está teniendo resonancia dentro de la base del Partido Republicano. Permítame, Jesse, porque quiero pasar a Juan Camilo, porque sobre este tema Juan Camilo también ha estado dándole seguimiento. ¿Qué está pasando, Juan Camilo? Cuéntame. Roberto, a propósito de estos temas y de la guerra contra el terrorismo, esta semana Donald Trump se reunió con la junta editorial del Washington Post. Se publicó después la transcripción de esta conversación y ha levantado bastantes, digamos, quejas por parte de la comunidad de periodismo en los Estados Unidos. Substantially reduce the risk of foreign to ground troops? Would you use a battlefield nuclear weapon to take out ISIS? I don't want to start the process of nuclear. Remember, one thing that everybody has said, I'm a counterpuncher. Rubio hit me, Bush hit me. When I said low energy, he's a low energy individual. He hit me first. By the way, spent $18 million worth of negative ads on me. That's pitting. No, but this was about ISIS. You would not use a tactical nuclear weapon against ISIS. This is a very good-looking group of people. Could I just go around so I know who the hell I'm talking about? Sure. So then everybody around the room introduced themselves. Subject got changed. He cannot stick to a subject. It is remarkable. And when he doesn't know something, he just changes the subject, makes it all about himself. National security, it's a very noticeable. Esto es Meet the Press. Después de que se conociera la conversación que tuvo Donald Trump con el Washington Post, Andrea Mitchell también mencionaba una muy similar con el New York Times, en las que en las dos se evidenciaba como cada vez que le preguntaban a Donald Trump sobre un tema de relevancia internacional y de seguridad nacional, lo único que hacía era evadir la pregunta, Roberto. Ok, gracias, Camilo. Voy a dejar, Lorenzo está loco por hablar. Te voy a dejar hablar tan pronto regresemos y para no interrumpirte voy a pasar a publicidad antes. Cuando regresemos, aquí en Prohibido Callarse.